este video explicaré cómo crear una base de datos para poder trabajar con proyectos en Java. Hay un video anterior donde expliqué cómo instalar y configurar HSQLDB por primera vez. Inclusive puse una base de datos de prueba que les ayudará bastante al momento de hacer sus proyectos en Java. Dicho esto, empecemos. Asumo que ya tienen instalado y configurado HSQLDB. En Windows básicamente deben correr este archivo bat para iniciar el servidor. Cuando el servidor empiece a funcionar, leerá automáticamente el contenido de este archivo llamado server.properties. Si no existe, lo creamos con este contenido. Lo único que vas a cambiar es el nombre. Por ejemplo, pondremos base de prueba. Guardamos los cambios y ya podremos levantar el servidor. Los usuarios de GNU Linux deben hacerlo de esta manera. Lo primero que deben hacer es reconocer el archivo base de prueba.script, que es donde se almacenará toda la base de datos nueva. Abriremos Eclipse. Abriremos esta perspectiva. Luego crearemos una conexión nueva de HSQLDB con este contenido. Por último abrimos un scrapbook y ya estamos listos para crear el contenido inicial. Crearemos dos tablas, EMP y DEPT. El primer dato se llama depno, es un número íntegro. Primary key significa que no pueden existir dos filas con el mismo número. El segundo dato se llama dname, el tipo de datos es varchar, con una longitud de 15. El tercer dato es similar. Seleccionaremos todo y presionamos Alt más X para ejecutar la sentencia. Ahora vamos a agregar algunas filas más con los siguientes datos. Los datos deben coincidir con la estructura de la tabla. En la segunda tabla EMP, todo es similar a la primera tabla. Salvo por esta expresión, llave foránea, que básicamente relaciona las columnas depno de ambas tablas. Por ejemplo, intentaremos insertar esta fila con el número de departamento 7. Ejecutamos y esto arrojará error, porque hemos puesto un número de departamento que no existe en la tabla dep. Si en cambio ponemos un valor de 2, el comando sí funcionará. Esto ocurre porque ambas tablas están relacionadas por la llave foránea depno. El resto es repetitivo. La columna fecha, que es del tipo date, se debe escribir con este orden: año, mes, día. Para ver el contenido usaremos este comando. En esta tabla vemos todos los resultados.
Tenemos que tener activada esta opción para poder ver los resultados automáticamente. Agregaremos temporalmente esta fila. Si por ejemplo queremos borrar esta fila, usaremos este comando. Aquí vemos que la fila fue eliminada. Evidentemente el comando arrojará error si por ejemplo intentamos borrar la segunda fila de la tabla dep, porque se supone que en ese departamento hay empleados registrados. Esto es porque las dos tablas están relacionadas por la llave foránea, dep no. Previamente debemos mover el único empleado de la fila 2 a otro departamento. Y recién podremos borrar la segunda fila. Vamos a regresar todo como estaba. Reinsertamos la fila borrada y reasignaremos el usuario Juan al departamento 2. Si quieren modificar más de una fila, podrían hacer esto. Es opcional y pueden probarlo en sus programas Java. Para guardar todos los cambios debemos usar shutdown. Con esto el servidor finalizará. Los datos quedarán guardados en el correspondiente archivo script. Y este único archivo lo podremos llevar a otra computadora para iniciarlo y poder trabajar, modificando el archivo server.properties adecuadamente en la otra computadora. Recordando siempre que el archivo script y el server properties deben estar en la misma carpeta de HSQLDB. Ya con esto pueden montar su servidor en otra PC y practicar en Java las maneras de conectarse en red y todo lo demás, que es un tema muy entretenido para estudiar. Espero que el video les haya gustado y hasta otra oportunidad.